Tenemos al señor Martín Tetaz. ¿Cómo andás, Martín? ¿Todo bien? Gracias por estar acá de vuelta con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, muy bien. Martín, ¿nos puedes explicar un poquito, a ver si podemos entender qué es lo que está pasando en el Congreso? Porque nos pasan la sesión de un día para otro, hay como medio un desorden, ¿no? No, absolutamente no, no. Lo que hay es una negociación en marcha, como son todas las negociaciones parlamentarias. El gobierno consiguió un dictamen de mayoría, lo cual preanuncia que tendría los votos para aprobar el proyecto de ley, al menos en general. Lo que pasa es que en la votación particular, la mayoría de esos apoyos que consiguió el gobierno son con disidencias. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre todo la oposición más constructiva, que el radicalismo, el PRO, o los espacios como el bloque federal, lo que le están diciendo al presidente es: lo vamos a acompañar, vamos a votar el proyecto de ley, pero muchos de los artículos del proyecto de ley no. Por ejemplo, el dictamen nuestro de la UCR tiene 188 disidencias. Para que la gente entienda un poco, son 552 artículos, son un montón. Dos terceras partes de la ley no hay problema, pero una tercera parte de la ley tiene distintas disidencias que seguramente las vamos a votar en contra. Entonces el gobierno, cuando quiere tratar de que se aprueben la mayor cantidad de artículos posibles, lo que hace es ir avanzando en la negociación diciendo: bueno, estoy dispuesto a sacar esto de la discusión, estoy dispuesto a reducir las facultades que pido, estoy dispuesto a ceder con los gobernadores el impuesto país, estoy dispuesto. Entonces va negociando con los distintos sectores económicos para ir consiguiendo más apoyos y tratar de llegar a una sesión donde pueda aprobar la mayor cantidad de artículos. Si el gobierno quisiera, la hubiera tenido la semana pasada la sesión y hubiera aprobado dos terceras partes de la ley. Prefiere obviamente el gobierno llegar a una instancia con un poco más de artículos aprobados y por eso se demora la negociación. O sea, están en buenos términos en la negociación con el gobierno, digamos. Es simplemente, o sea, no es una negociación tensa. No, la negociación avanza, digamos. Después esto es política, ¿viste? Entonces no es un cumpleaños de 15. Entonces avanza con las tensiones propias de la negociación política. Lo importante es que el gobierno muestra muchas señales de querer efectivamente ceder en muchas posiciones, de ir sacando artículos de la ley, flexibiliza buena parte de lo que era el proyecto de ley original, y la oposición también va avanzando. Así se avanza, digamos, en general en la construcción de los consensos. ¿Cuál es el principal punto al día de hoy que traba que se haga la sesión? Bueno, hay una discusión importante respecto de las facultades delegadas, ¿no es cierto? De hasta dónde está el límite de las facultades delegadas del propio presidente, en el cual se avanzó bastante porque ya el presidente reconoció que no va a pedir facultades para poder hacer por decreto lo que no va a hacer por ley. Entonces había alguna duda, no decía, bueno, pero al final le estamos diciendo que no haga el ajuste a los jubilados y que no aumente impuestos como las retenciones, no sea cosa que le damos la facultad extraordinaria y lo termina haciendo por decreto. Bueno, la novedad de las últimas horas es que ya hay una aceptación del oficialismo de que las facultades extraordinarias tengan esa limitación expresa, de que, por ejemplo, en las facultades en materia de economía no pueda el gobierno aumentar impuestos por decreto. Entonces, eso empieza a flexibilizar las cosas. Luego, tenés un montón de artículos que, como te decía, hay 188 artículos que muchos diputados del radicalismo no van a votar. Entonces, las discusiones sobre el Código Civil, ahí muchos pensamos que son buenas las iniciativas, pero otros piensan que no es el momento, que conviene discutirlas en otro momento del tiempo. Otra de las cosas que generaban más controversia ya las ha sacado el gobierno, la discusión de la reforma política, por ejemplo. Si convenía suspender las PASO o no, si convenía ir a las circunscripciones uninominales como quería el presidente, todo eso ya lo corrieron, entonces eso ya no está generando hoy un problema. Hoy se conoció en una reunión con los gobernadores donde pidieron coparticipar el impuesto país. ¿Qué te parece este pedido? Y bueno, esto el gobierno dijo, lo vamos a ver más adelante. A mí siempre me parece una mala idea la coparticipación de impuestos que hay que eliminar. Es decir, ¿qué impuestos son coparticipables para mí? Deberían serlo. Los impuestos que son los fundamentales del sistema tributario, ganancias e IVA, son los dos principales impuestos que tendrían que... Cuando vos haces coparticipable el cheque, o haces coparticipable las retenciones, o haces coparticipable el impuesto que tenés que en realidad eliminar, que no son buenos impuestos, o el impuesto país, que es peor todavía. Bueno, la verdad que es un problema porque después eso te pone limitaciones para salir de ahí, porque después cuando vos lo querés cambiar o sacarlo, los gobernadores te Claro. dicen: no,
mantenerlo, no importa que sea malo el impuesto, si yo total cobro una parte de ese impuesto, ¿entendés? Entonces, pero también es cierto que de alguna manera le pone un límite al propio gobierno. Lo que pasa es que le corre el arco, porque el gobierno dice, mira, yo tengo un objetivo de déficit cero. Si las provincias para consolidar su situación fiscal me piden mis recursos, entonces el déficit cero me corre en el arco, lo voy a conseguir después y eso obviamente complica toda la economía. Así que no me Y parece una buena idea. no, sí, eso lo veníamos hablando antes justo de charlar con vos. Digo, para mí un impuesto que fue una locura el mismo día que lo pusieron, el día que lo puso Martín Guzmán, si lo haces coparticipable, lo eternizás. O sea, después no lo podés sacar más. Claro. ¿Cómo ves al gobierno a casi 2 meses de su asunción? ¿Qué te parece más allá saliendo de la discusión parlamentaria? Me parece que para sintetizarlo en una figura, Milei cambió el electrodoméstico. O sea, hizo toda la campaña y parecía que iba a empezar con una motosierra y finalmente eso era maquillaje en términos de números y lo que terminó haciendo es una licuadora. Entonces termina, ¿qué hace? Y trata de que la inflación que va avanzando a pasos agigantados, porque 25% por mes es una animalada, vaya licuando absolutamente todo. Entonces las jubilaciones se licúan, los salarios, alguien decía, bueno, pero va a tener que echar 100.000 trabajadores del sector público. Bueno, al final no tiene que echar a nadie porque como le licúa tanto los salarios, el gasto igual en salario del sector público termina siendo mucho más bajo del que iba a ser. Entonces el gobierno va camino a conseguir el equilibrio presupuestario sin tocar nada, esencialmente por efecto de la inflación. Y te hago la última porque sé que tenés una agenda apretada, así que te agradezco mucho estos minutos que estuviste con nosotros. ¿Cuál es el futuro, si es que tiene un futuro, Juntos por el Cambio, la coalición? No existe más la coalición de Juntos por el Cambio. Habrá que pensar una coalición nueva en el próximo proceso electoral. Hoy pensar en eso parece tan lejano que no tiene mucho sentido, pero en el año que viene habrá otro proceso electoral y veremos cuánto se puede reconstruir de eso, si queda algo en pie, pero ya no hay un bloque de Juntos por el Cambio en el Congreso, no hay, digamos, sí, hoy se reúnen los gobernadores, entonces uno ve 10 gobernadores Juntos por el Cambio que están reunidos, eso es una buena señal, pero no está conformado, no está funcionando como bloque en el Congreso, por ejemplo, Juntos por el Cambio, y Ujú. de hecho una parte de Juntos por el Cambio está hoy cogobernando con Milei, es una parte muy importante, entonces eso también genera algunas dudas, ese sector de Juntos por el Cambio que está cogobernando con Milei. Cuando haya elecciones de medio término, ¿va a ir con lista propia? Porque es medio raro, ¿no? O sea, si vos supone que yo estuviera en todo a favor de Milei y después quisiera ser reelecto diputado dentro de 2 años. Si voy a ir por afuera de la lista de Milei con una lista propia, ¿por qué me votaría alguien que esté a favor de Milei a mí? Para eso votan los Claro. diputados de Milei. De Entonces, hecho, la hasta lógica para sería, dentro del PRO tienen claro, sus propios problemas. Bueno, te agradezco mucho, Martín, muy importantes algunas de las cosas que dijiste, así que espero que mañana se haga finalmente la sesión y si no, seguiremos aguardando a que termine la negociación. Muchas gracias por estar ahí. seguimos conversando. Un abrazo. Nos